Hoy compartiré una narración del Antiguo Testamento que, siendo sincero, figura como una de las más perturbadoras en toda la Biblia. Esta historia posee tal impacto que podría considerarse inadecuada para audiencias jóvenes. Antes de continuar con este video, es crucial que tengas en cuenta que no es apto para todas las edades y puede evocar recuerdos desagradables de tu pasado. ¿Has escuchado alguna vez acerca del relato que se encuentra en los capítulos 19 al 21 del libro de Jueces? Mucha gente está familiarizada con el capítulo 19, pero pocos profundizan en la trama completa. Confieso que la primera vez que leí este pasaje me conmocionó debido a su crueldad. Sin embargo, encierra enseñanzas cruciales que todos debemos asimilar. Narraré esta historia de manera intensa y reflexionaré sobre las lecciones que considero valiosas para compartir. Si disfrutas explorando las enseñanzas bíblicas y descubrir las historias más intrigantes de las Escrituras, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte futuros estudios. Jueces 19 relata un acontecimiento de la antigüedad, en una época en que Israel carecía de un rey. Un levita habitaba en una región remota de los montes de Efraín. Allí encontró a una mujer en Belén de Judá y la llevó consigo, ya sea como su concubina o esposa. Sin embargo, esta mujer finalmente lo traicionó emocionalmente. En numerosas ocasiones, el levita intentó regresar a su hogar con su esposa, pero su padre insistía en que se quedara una noche más. Este ciclo se repitió durante varios días hasta que, finalmente, el hombre, con todo respeto, comunicó su necesidad de regresar a casa y solicitó ser liberado. Después de una persistente insistencia, logró volver a su hogar. Es precisamente aquí donde se desencadena una auténtica tragedia. El levita viajó desde Belén, ubicado en el sur de Israel, hasta el norte de Efraín, su lugar de origen, junto con su concubina. Un viaje largo y agotador. Cuando se encontraban cerca de Jebús, al caer la tarde, el sirviente sugirió que se detuvieran en la ciudad de Jebús para pasar la noche. No obstante, su señor rechazó la idea debido a su deseo de evitar detenerse en una ciudad extranjera donde no había israelitas. A pesar de ello, su sirviente insistió, argumentando que se estaba haciendo tarde y necesitaban encontrar alojamiento. Sin embargo, su preocupado amo respondió que no sería un lugar seguro, ya que no había israelitas y desconocían la reacción de la gente. Luego, decidieron continuar un poco más lejos, con la intención de dirigirse a Gibea, donde al menos se sentirían resguardados, ya que pertenecía a la tribu de Benjamín y conocían a algunas personas allí que podrían ayudarlos. El versículo 13 hace referencia a la hospitalidad, por lo que prosiguieron su camino con la esperanza de llegar a uno de estos lugares, ya sea Gibea o Rama. A medida que avanzaban en su travesía, el sol comenzó a ocultarse cuando se aproximaron a Gibea en el territorio de Benjamín. Llegaron con entusiasmo, pero al llegar, quedaron asombrados al percatarse de que nadie estaba dispuesto a recibirlos. El valor del hogar y la hospitalidad era profundamente arraigado en la cultura israelita. Al final de la noche, un hombre emergió a la plaza, los avistó y se preguntó por qué seguían allí. En ese momento, el levita compartió lo ocurrido al descubrir que nadie los había acogido. El anciano se ofreció a ayudarlos, ofreciéndoles la oportunidad de pasar la noche en su casa. Los viajeros expresaron su gratitud, explicando que no necesitaban más que un lugar para descansar después de su largo viaje, y una almohada resolvería todo. El anciano estuvo de acuerdo en recibirlos. Entonces, el sirviente, junto con el levita y su concubina, accedió a pasar la noche en la residencia del buen hombre en Libia. Según el versículo 22, mientras compartían momentos de alegría, sucedió algo impactante. Los hombres de esa ciudad, individuos conocidos como hijos de Biliel, rodearon la casa y llamaron a la puerta. Se dirigieron al anciano, quien era el dueño de la casa, y expresaron su deseo de que entregara al hombre que había entrado en su hogar para conocerlo, es decir, para tener relaciones con él. Imagina qué situación tan terrible. Ahora, observemos lo que sucede a continuación. El hombre, el propietario de la vivienda, emerge y les dirige estas palabras: por favor, mis hermanos, no perpetren semejante maldad, ya que este hombre ha ingresado en mi morada. No caigamos en esta insensatez. Jueces 19, 22-23, luego, sugiere: permítanme llevar a mi hija, que es virgen y la concubina de este hombre. Si desean satisfacer sus deseos, háganlo con ella, pero les insto a que no cometan este acto atroz contra este hombre, que es mi invitado. Exploraré con mayor detalle esta parte del video en un momento posterior. Pero, ¿qué pasa después? Es impensable. Dice en el versículo 25,
pero esos hombres no quisieron escucharlo. Entonces el levita tomó a su concubina y la echó fuera, y la encontraron. Y abusaron de esa pobre niña uno por uno toda la noche, hasta la mañana, cuando finalmente la abandonaron. Por eso dije al principio del vídeo, este vídeo podría ser clasificado para mayor edad o podría desencadenar algunas cosas de tu pasado, porque quiero que se imaginen la escala de esta atrocidad. Un grupo de hombres pervertidos, sin escrúpulos, y luego se turnan para usar y abusar de esa mujer. Hicieron esto toda la noche, y solo por la mañana finalmente la dejaron ir, y cuando ya estaba claro, se desplomó en la puerta de la casa del anciano. ¿Dónde estaba su amo? Si puedes visualizar esta escena, se encontraría agotada, gravemente herida, tras sufrir un terrible maltrato por parte de un grupo de hombres durante toda la noche. Apenas tenía la fuerza para arrastrarse de regreso a la casa donde se hospedaban. Al llegar, simplemente se desplomó en la puerta. Observemos lo que acontece a continuación. Según relata la Biblia, su amo se levanta por la mañana, abre las puertas de la casa y se prepara para emprender un viaje en solitario. No obstante, al acercarse, se encuentra con su concubina desfallecida cerca de la entrada, con las manos apoyadas en el umbral. Él intenta despertarla, pero no recibe respuesta. Era demasiado tarde, no pudo sobrellevar la crueldad infligida y lamentablemente falleció. El hombre llevó el cuerpo de su esposa en su burro de regreso a su hogar. ¿Crees que la historia culmina aquí? La realidad es aún más impactante de lo que podrías haber imaginado. Al llegar a casa, tomó un cuchillo y desmembró el cuerpo sin vida de su concubina en 12 partes, una por una. Luego, envió estos fragmentos por todo el territorio de Israel, junto con una carta adjunta a cada uno, explicando en detalle lo sucedido y lo que sus propios hermanos habían perpetrado. Cuando las 12 tribus de Israel, y en particular la tribu de Benjamín, se enteraron y leyeron lo que le ocurrió a esta mujer, quedaron asombrados. En el versículo 30 se dice, porque nunca antes en nuestra historia se había presenciado algo similar, ni desde el día en que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto hasta nuestros días. Sin embargo, esta historia continúa en los capítulos 20 y 21, y a partir de este punto, analizaré algunas de las lecciones fundamentales que podemos extraer de este relato. La primera lección es evidente: cuando falta la responsabilidad en nuestras vidas, cuando no existe un gobierno central, cuando no estamos obligados a rendir cuentas a nadie, somos susceptibles a extraviarnos. Esto está registrado en el libro de Jueces, capítulo 19, versículo 1. Aunque ya hemos abordado este tema anteriormente, es esencial comprender que, en aquellos días no había rey en Israel. Podemos percatarnos de que cuando no asumimos la responsabilidad de nuestras acciones, cuando no experimentamos el temor de las consecuencias, y cuando no sentimos la necesidad de explicar o justificar nuestras elecciones y decisiones ante alguien más, corremos el riesgo de tomar decisiones extremas, creyendo que estamos en libertad para hacerlo sin tener en cuenta otras perspectivas. Esto es precisamente lo que aconteció en Israel. En ausencia de un líder central y un sistema de justicia efectivo, la gente siguió su propio camino, realizando actos que anteriormente parecían impensables. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo, cuanto más nos alejamos de los valores fundamentales y la responsabilidad, más propensos somos a actuar de manera negativa. La historia continúa más allá del capítulo 19, demostrando cómo la distancia de Dios puede hacernos vulnerables a cometer actos no deseados. La historia se torna intensa en el capítulo 20, cuando se desata una guerra entre las 11 tribus de Israel y la tribu de Benjamín, responsable de este horrendo y escandaloso pecado cometido contra uno de sus propios hermanos israelitas. Después de ver este video, te recomiendo que tomes tiempo para estudiar con profundidad los capítulos 20 y 21. En resumen, la batalla fue brutal y resultó en la pérdida de miles de vidas en ambos bandos, dejando a los benjamitas al borde de la extinción. En el capítulo 21, las demás tribus comenzaron a sentir pena y preocupación, ya que la tribu de Benjamín quedó reducida a solo 600 hombres sin esposas, lo que amenazaba la continuidad de la tribu. Ahora se temía que una de las 12 tribus de Israel pudiera desaparecer. Cada acción genera una reacción, ¿verdad? Si tomamos malas decisiones, las consecuencias pueden ser incontrolables. El grupo llamado los benjamitas cometió un acto terrible y, como resultado, las otras 11 tribus decidieron luchar y matarlos. Esta fue una decisión que tuvieron que afrontar, y los benjamitas también tuvieron que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Lo que ocurrió fue que los israelitas mataron a los hombres de un clan benjamita y tomaron a 400 mujeres que nunca habían estado con un hombre.
Estas mujeres se casaron con 400 de los 600 hombres benjamitas para que pudieran tener descendencia. Sin embargo, quedaron 200 hombres benjamitas sin esposas, lo que planteó un problema. El conflicto se complicó aún más debido a un juramento previo de que los israelitas no darían sus hijas en matrimonio a ningún hombre de la tribu de Benjamín. Si lo hacían, su familia sería maldecida. Entonces, los ancianos de la asamblea tuvieron una idea. Durante una fiesta en Silo, algunas de sus hijas salieron a bailar. A pesar del juramento, insinuaron que los benjamitas podían secuestrar a sus hijas y casarse con ellas, ya que técnicamente las habrían raptado. Esto permitiría a los benjamitas casarse y tener hijos, y así ocurrió. Los 200 hombres benjamitas secuestraron a sus esposas durante la fiesta y las tomaron como esposas. Luego, reconstruyeron sus ciudades y las habitaron. Después de estos eventos, cada israelita regresó a su tribu y familia, recuperando su herencia. El último versículo del libro de los Jueces resume la historia, resaltando que en aquel tiempo, en ausencia de un rey en Israel, cada individuo hacía lo que consideraba correcto. Es interesante observar cómo la gracia de Dios puede llegar a cualquier persona. Dios permitió que la tribu de Benjamín se recuperara, evitando su extinción. Sin embargo, las decisiones de los benjamitas tuvieron consecuencias devastadoras para muchas personas. Esto refleja un punto que siempre enfatizo en este canal: el pecado no solo afecta al pecador, sino que se derrama sobre quienes lo rodean. Cada elección en la vida tiene un impacto, positivo o negativo. Por lo tanto, debemos buscar discernimiento y la guía del Señor al tomar decisiones, ya que cuando vamos por el camino correcto, todos a nuestro alrededor se benefician de ello.